hayamos desarrollado. Hemos hecho ADH, ya la hemos desarrollado, ¿no? Hemos hecho péptido natriurético auricular, que también hemos desarrollado. Ya muchas hormonas han sido desarrolladas en el interín de estas clases que hemos ido teniendo. Entonces, el día lunes, por favor, me entregan el material a la hora que tenemos, todo el material, y iniciamos con las sustentaciones. El lunes y el martes yo estaría cerrando con el tema de cortisol. Entonces, vamos a ya iniciar la clase del día de hoy con el tema de insulina y glucagón. Bien, vamos entonces, vamos entonces a trabajar cómo así nosotros liberamos la insulina y el glucagón. Para un poquito ver todavía cómo vamos con este tema, tenemos que revisar a un órgano que ya lo hemos visto con ustedes y ese órgano se llama páncreas. Como ustedes saben, el páncreas tiene dos funciones. Una función exocrina que está relacionada con la elaboración y la secreción de jugo pancreático, que ya lo hemos tocado en el tema de digestivo. En esta oportunidad vamos a ver al páncreas, pero desde el lado endocrino, o sea, desde su función endocrina. Entonces, vamos a ver al páncreas desde una pequeña, miren cuánto nomás tenemos de islotes de Langerhans. Algunos autores dicen que los islotes de Langerhans, que representan la porción endocrina del páncreas, solo representa el 1% del total del órgano. Sin embargo, otros autores dicen, recientemente señalan que no es 1%, sino puede ser 2% del total del páncreas. Imagínense, estamos hablando que el páncreas representa el 88% en su porción exocrina y solamente 2% estaría relacionada con la porción endocrina. Estos islotes de Langerhans, como ustedes pueden ver aquí en la figura que está señalándose, van a poseer una serie de células. Estas células son, por ejemplo, si miramos a esta primera figura, vamos a ver el tipo de célula y la hormona con la que está comprometida en su liberación. Por ejemplo, tenemos al tipo celular, o sea, las células alfa, que según este autor me dice que representa del 15 al 20% del total de células de los islotes de Langerhans, y estas elaboran y secretan la hormona llamada glucagón. También dice que tenemos unas células llamadas células betas que son mayores, o sea, que tenemos en mayor porcentaje y está representado del 60 al 80%. Son las responsables de elaborar y secretar la insulina. Luego tenemos a las células delta, que me dice que representan al 15 o 10, del 15 al 10%, y son las que elaboran y secretan la somatostatina. Finalmente nos dice que tenemos también unas células llamadas polipéptido pancreático que representan menos del 2%. Y estos elaboran una hormona llamada, estas son las células gamma que elaboran y secretan el polipéptido pancreático. Entonces, van a ver ustedes que si esto tengo en los islotes de Langerhans, acá tienen otra forma de trabajar y aquí hay otra forma de trabajar, pero al final los islotes de Langerhans podemos decir que tienen células encargadas de elaborar y secretar hormonas. Si yo digo las células beta, que son en mayor cantidad y en mayor número que representan los islotes de Langerhans, son las que están comprometidas con la elaboración y la secreción de la insulina. Luego tenemos a las células alfa, que están comprometidas con la elaboración y secreción del glucagón y representa que puede ser, según el autor de arriba, 15 a 20% o 20 a 40%.
Finalmente tenemos a las células delta que elaboran y secretan la somatostatina. Y último, menor porcentaje, casi nulo, menor al 2%, tenemos a las células gamma que te van a representar el 2% y elaboran el polipéptido pancreático. Pero también se ha encontrado otro tipo de células, las células epsilon, que elaboran y secretan la grelina. Perdón, aquí me faltó la R. Antes de enviarlo voy a corregir. La grelina. Ahora, si nosotros vemos qué hace la grelina, ya hemos visto también en varias partes cuando hemos revisado tubo digestivo. Entonces, estos son los islotes. Vamos entonces ahora con el páncreas endocrino, que yo les decía, que tiene que ver con las células encargadas de elaborar y secretar hormonas. El páncreas endocrino como tal, la única función que tiene es el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa sanguínea, pero en un periodo postprandial. ¿Qué significa postprandial? Postalimentos. Entonces, vamos a ver ahora aquí. Miren, nosotros cuando, tras la ingesta de alimentos, sobre todo, vamos a aumentar la glucosa en sangre y ustedes ya saben cómo se absorbía, ¿no? Si una persona te come, por ejemplo, en el desayuno, te come 3 panes con mermelada, con mantequilla, te come un café con 3 cucharadas de azúcar, ¿qué ha ingerido? ¿Me pueden decir qué ha ingerido? ¿Me pueden decir qué es lo que ha ingerido? Aperturen su micro para aportes. Aperturen su micro. ¿Me pueden decir qué ha ingerido? A ver, si me dicen qué ha ingerido, por favor. Aperturen su micro. Glucosa. Muy bien. Sube carbohidratos. Esta persona ha aumentado ¿qué cosa? A nivel de tubo digestivo, ¿qué habrá aumentado? ¿Me pueden decir? A nivel de tubo digestivo, ¿qué aumentó? Si se está comiendo de pan. Eso ya hemos hecho. A ver, a nivel de tubo digestivo, ¿qué ha aumentado? A nivel de tubo digestivo, ¿qué se aumentó? La absorción de glucosa. Muy bien. La absorción de la glucosa, ¿no? Entonces, si nosotros absorbemos mayor cantidad de glucosa, ¿cuál sería la conclusión? Usted que está participando. ¿Cuál sería la Una conclusión? hiperglucemia en sangre. Muy bien, por lo tanto, se ha aumentado la glucosa en sangre. Apellido, por favor. Infantes Apellido. Bellido. Ok, Infantes. Por fin estás participando, Infantes. Obviamente, si hay mayor ingesta de carbohidratos, como dice Infantes, habrá mayor absorción de la glucosa y por lo tanto habrá pues aumento de la glucosa en el torrente sanguíneo, a lo que nosotros llamamos cuadros de hiperglicemia. Los valores normales de glucosa en sangre, lo normal, se dice que está entre 70 y 100 miligramos por 100 mililitros. Cuando ustedes se hacen estos exámenes, por ejemplo, hoy los médicos han bajado el rango máximo. O sea, ya no dice que cuando estás en 100 te dice, oh carambas, estás en el límite, tienes que bajar, ¿no? Entonces están bajando de ese 100, están bajando a 90. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes que los casos de resistencia a la insulina y en la diabetes de tipo 2 se está elevando, ¿no? Está dentro de las morbilidades crónicas que padecemos actualmente
En ciertas ciudades más y en otras menos, pero ya se está dando. Entonces, si lo normal estaría en este rango de 70 a 100 miligramos por 100 mililitros, que es la concentración normal de glucosa en sangre, cuando se eleva por su rango máximo, me estaría indicando, ¿no es cierto?, que estaría aumentada la glucosa en sangre, con la cual a la que le denominamos técnicamente un cuadro de hiperglicemia. Van a ver ustedes que cada vez que nosotros hacemos un cuadro de hiperglicemia, vamos a hacer picos de insulina. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando todo va a ser vía sanguínea, como sabemos, va a ir a estimular esto a las células, netamente a las células beta, que son las de color celeste aquí, y estas van a elaborar y secretar la insulina. Entonces, una mala alimentación nos va a hacer picos de insulina. Por ejemplo, ¿qué hemos acostumbrado desde pequeños? Desde pequeños, por ejemplo, yo también cometí errores. Me compraba, por ejemplo, las 7 semillas. Y las 7 semillas está mezclado, ¿verdad? Está mezclado entre maca, harina, habas, ¿qué más he visto que le echan? Quinoa, qué sé yo. Cuando tú te tomas una taza de 7 semillas, cada uno de estos elementos tiene diferentes momentos de asimilación. Entonces, si cada uno de ellos vamos a asimilar en diferentes momentos, en ese desayuno, nosotros vamos haciendo picos de insulina, ¿no? Y hoy está, por ejemplo, de acuerdo, hay un médico que es bioquímico colombiano, muy buenos videos tiene. Si desean, yo les paso el nombre del doctor, que habla de cómo trabajar este tema de la dieta balanceada, ¿no? No debemos hacer esas mezclas. O sea, lo que debemos de tomar de pronto es una taza de avena, cualquier que le llaman, listo. O de pronto una taza de quinoa, pero no debemos mezclar, ¿no? Ya eso está demostrado que cada uno de ellos, según se asimila, va produciendo picos de insulina. Pero la causa fundamental que ya sabemos que nos ayuda a liberar la insulina es los cuadros de hiperglicemia cuando se supera el valor normal. ¿Y quién las elabora y quién las secreta? Las células beta de los islotes del Langerhans. Vamos entonces ahora a cómo nosotros liberamos la insulina. ¿Cómo vamos a liberar? Cuando en esta parte voy a tratar de utilizar un puntero, ¿ya? Aquí. Cuando aquí en el torrente sanguíneo, que hemos dicho que estaba elevado, la glucosa, ¿verdad? Aquí. Cuando está elevada la glucosa, en el torrente sanguíneo, vía sanguínea, va a llegar al páncreas. Entonces, cuando llega al páncreas, obviamente esa sangre que está cargada, que está aumentada la glucosa, también va a transitar irrigando a las células beta de los islotes de Langerhans. Y ahí empieza el juego, ¿no? En las células beta, esta es una célula beta, que como ustedes están observando, yo tengo un GLUT2, ¿ya? Una molécula proteica llamada GLUT2. ¿Qué más tengo en la membrana? Yo tengo un canal de potasio sensible a ATP, que quiere decir que para que funcione necesita ATP. ¿Qué más tengo en la membrana? Los canales de calcio. Entonces, como organelos fundamentales, aquí tenemos a las mitocondrias y a las vesículas o gránulos secretores. Obviamente también está el núcleo que inicia todo un proceso de transcripción para la generación de enzimas. ¿Qué sucede entonces cada vez que esta sangre, ¿no?, va viajando y llega a hacia las células beta? Supongamos que aquí está cargada la glucosa y esta sangre está irrigando y está llegando a nivel de las células beta de los islotes. Este GLUT2 que está en la membrana de la célula beta, de por sí es sensible, o sea, de por sí no necesita nada. Basta que esté aumentada la glucosa para que capte la glucosa
Un ratito, me están llamando de la facultad. Un minutito, por favor. Aumentada la glucosa para que este GLUT2 que se torna sensible a la glucosa va a permitir, ¿no es cierto?, que la glucosa sea captada por las células beta. No necesita a nadie. Nada más necesita la presencia de la glucosa aumentada. Una vez que este GLUT2 se tornó sensible porque la glucosa está aumentada, que está ingresando al interior de la célula beta, obviamente está ingresando glucosa, o sea, está captando la glucosa. Inmediatamente captada la glucosa, como ustedes pueden ver, aquí tengo que trabajar el núcleo que va a iniciar una formación de factores de transcripción tisulares. ¿Para qué? Para que pueda la mitocondria formar ATP. Una vez que la mitocondria utiliza la glucosa, o sea, escinde la glucosa con la presencia del oxígeno, forma ATP, entonces se dice de que este canal sensible a ATP que estaba abierto, ahora se cierra, se cerró este canal. Cuando se cierra este canal de potasio sensible a ATP, se cierra, entonces no va a salir iones de carga positiva del intracelular al extracelular, que quiere decir que se está dando el potasio en el intracelular. ¿Eso que provoca? Como tiene carga positiva, hace que la célula solo despolarice. Aquí no te habla de potenciales de acción, solamente dice, basta que genere despolarización este hecho. ¿Para qué? Para que pueda perturbarse los canales de calcio, dependiente de voltaje. ¿Esto qué quiere decir? Una vez que se abrió el canal de calcio, obviamente el calcio va a ingresar del extra al intra y se va a dar lo mismo que hemos visto en los botones sinápticos, ¿no? Va a traccionar, va a aumentar la concentración del calcio en el intracelular de la célula beta, y esta, ¿qué va a hacer? Va a traccionar a las vesículas o los gránulos secretores hacia la membrana de la célula beta y va a liberar a la insulina al torrente sanguíneo por un mecanismo llamado exocitosis. Entonces, ya que hice, liberé la insulina. ¿Dónde la tengo la insulina? Ya la tengo en el torrente sanguíneo. Ahora, vía sanguínea debe de ir a buscar a sus receptores. Y aquí tengo dos formas de presentar al receptor, ¿ya? Que es la misma figura. Los receptores para insulina son dos. Tiene dos receptores alfa en la parte externa que están unidas a su vez a dos moléculas proteicas que constituyen en sí parte del receptor llamadas beta, que aquí lo podemos ver, lo he puesto así, pero aquí también están. Estas de aquí serían los receptores alfa y estas de acá serían las moléculas proteicas que también forman parte del receptor para insulina llamadas beta. Y voy a trabajar con esta figura de acá. Entonces, una vez que la insulina se fija a su receptor, se va a fijar primero al receptor alfa, transmite señales y hace una serie de cascadas cuando alcanza los receptores beta y se produce todo este proceso químico. El objetivo de este proceso químico en el interior de una célula diana puede ser el hepatocito, puede ser el músculo o puede ser el tejido adiposo, cualquiera, porque vamos a ver más adelante dónde están sus receptores. Se dice que casi todos tienen, pero supongamos que esta es una fibra muscular, ¿ya? Esquelética, que tiene el receptor para insulina. Les dije, tiene dos receptores alfa en la parte externa de la membrana y dos receptores beta que están atravesando todo el espesor de la membrana. Cuando la insulina se fija a su receptor alfa primero, ¿no es cierto? Luego transmite a la molécula proteica beta. Les dije que se realiza una serie de reacciones como estamos viendo, el famoso GLUT4. Este GLUT4 que va formándose en el interior, en este caso de la fibra muscular esquelética, ¿no es cierto?, se va a transportar
posicionar y se va a ubicar a nivel de la membrana de la fibra muscular esquelética. Y ahí se ubica el GLUT4 que ha sido formado producto de todo este fenómeno. Cuando ya formamos el GLUT4 en la membrana de la fibra muscular esquelética, como está presente la insulina que ha facilitado la formación del GLUT4, permite la captación de la glucosa ahora por la fibra muscular esquelética, ¿no es cierto? Y entonces ya la glucosa que estaba en este vaso sanguíneo ha aumentado, por este mecanismo está siendo captado por la fibra muscular esquelética, en este caso, que está haciendo el ejemplo, del extracelular al intracelular. Con lo que va a suceder lo siguiente: cada vez que vamos captando la glucosa, ¿no es cierto?, por los diferentes órganos, vamos a ir viendo que la glucosa que yo capto, que esté en el torrente sanguíneo y está ingresando al intracelular, la glucosa va a ir disminuyendo en el vaso sanguíneo, pero se va aumentando la glucosa en el intracelular siempre y cuando yo haya tenido presente la insulina. Hasta aquí estoy siendo clara, me estoy dejando entender. ¿Hay alguna dificultad? ¿Pueden hacer preguntas, por favor? ¿O sigo pasando? Si no hay preguntas, sigo pasando, ¿ya? Listo. Entonces, vamos ahora a los efectos. Ya liberé a la insulina. Ya hemos visto cómo liberé y cómo formo el GLUT4, que también hemos visto. Entonces, vamos a ver cómo la insulina trabaja sobre los hidratos de carbono. ¿Qué hace sobre los hidratos de carbono? Y aquí tienen esto que ustedes comen, chatarra. Por ejemplo, este pan dulce, acá hay este pan dulce, acá hay galletas, acá hay fideos. Todos estos alimentos, como ustedes pueden ver, si yo le agrego papa, si yo le agrego arroz, etcétera, etcétera, todos estos son alimentos ricos en carbohidratos. Cuando tú ingieres alimentos ricos en carbohidratos, aquí está lo que decía Infantes, ¿no? Va a aumentar la absorción de glucosa en el duodeno. Una vez que se da la absorción de la glucosa en el duodeno, obviamente se da la asimilación de la glucosa y la tenemos ya en el torrente sanguíneo. ¿Qué provoqué entonces? Un aumento de glucosa en sangre. Inmediatamente, esto hemos dicho que se va al páncreas, vía sanguínea, que está irrigando la célula beta, y la célula beta libera la insulina al torrente sanguíneo. Ese es el juego que hace la glucosa. Entonces aquí, vamos a ver que la energía en gran parte del día que va a ser utilizado por el tejido muscular, por todo el tejido muscular, no va a depender de la glucosa, sino va a depender de los ácidos grasos. Generalmente utilizamos más los ácidos grasos. ¿Qué vamos a ver? ¿En qué situaciones entonces nosotros hacemos que el músculo consuma la glucosa? ¿En qué situaciones? Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio moderado e intenso, ¿qué sucede con tu cuerpo? Mientras tú hagas ejercicio moderado o intenso, no vas a requerir de grandes cantidades de insulina porque todas nuestras fibras musculares que están en ejercicio, que están en actividad, se van a tornar permeables de por sí a la glucosa. Entonces, yo estoy en ese momento que estamos en ejercicio moderado e intenso, voy a necesitar mínimas cantidades de insulina capte, porque cuando esté en actividad, vuelvo a repetir, estas fibras musculares son permeables a la glucosa, siempre y cuando esté en actividad. Ahora, cuando nosotros consumimos glucosa por los músculos en las horas siguientes a las comidas, ¿qué sucede? Cuando la concentración sanguínea del transporte de glucosa al miocito. ¿Cómo lo hace?
tras la ingesta de comidas, en las horas siguientes a las comidas. Voy a volver atrás. Cuando nosotros ingerimos alimentos, les dije, sobre todo puede ser en tu segundo, papa, arroz, zanahoria y un pedacito de carne, te has ingerido más cantidad de carbohidratos. Aquí en sangre vamos a aumentar la glucosa. La glucosa sabemos que aumentada la glucosa en sangre va a estimular al GLUT2, que es una molécula proteica que está en la membrana de la célula beta, sensible, muy sensible al aumento y cambios de concentración de glucosa, y esto hace que finalmente pues la glucosa escinda con el oxígeno a nivel de las mitocondrias y te produzca el ATP. ATP sabemos que va a cerrarte los canales de potasio sensibles a ATP, y cuando aumento el potasio se queda en el intracelular, como tiene cargas positivas, me produce despolarización lo suficiente y necesario para que pueda aperturarme canales de calcio, y con ello voy a ingresar ingentes cantidades de calcio del extra al intra. Calcio sabemos nosotros que es importante porque te va a traccionar los gránulos secretores desde estas zonas hacia la membrana de la célula beta y va a liberar a la insulina por exocitosis. Muy bien, ¿cuál era el estímulo? La comida, ¿verdad? Entonces, ¿qué liberé? He liberado insulina. El receptor para la insulina, como les dije, en las células alfa, las tengo, perdón, en la molécula proteica alfa, porque tengo, mire, este receptor tiene 4 moléculas proteicas, 2 alfa y 2 beta. Su receptor netamente está en el alfa. Tras fijarse la insulina al receptor, va a darse una serie de reacciones químicas, en este caso, por ejemplo, en la fibra muscular esquelética que estaba explicando, y su cometido de ello es formar el famoso GLUT4, que se va a transposicionar de lo que se formó en el intra, se transposiciona y se ubica en la membrana de la fibra muscular esquelética. ¿Cómo se llama? GLUT4. Esto permite la captación de glucosa del extracelular al intracelular. Esto es lo que yo les estaba explicando cuando habla aquí, cuando dice aquí, la concentración sanguínea de glucosa se eleva y páncreas secreta mucha insulina. Acá está muy general, acá tendría que decir, las células betas del páncreas secretan mucha insulina, lo cual induce el transporte de glucosa del extracelular al intracelular en el miocito. Eso es. Ahora, el depósito muscular de glucógeno. La insulina que ha provocado que el miocito, el miocito es la unidad funcional de la fibra muscular, que ha captado, ¿no es cierto?, a la glucosa, ¿no es cierto? Si tú estás en reposo, si tú no haces ejercicio, estás sentado después de la comida, ya captamos a la glucosa en abundancia de la parte extracelular al intracelular del miocito. Por lo tanto, la mayor parte de glucosa que capté en esas condiciones la voy a almacenar o la voy a depositar como glucógeno en el músculo. ¿Qué quiere decir? La glucosa ingresada al miocito se va a transformar a glucógeno y se va a depositar como tal en la fibra muscular esquelética, en este caso que estamos viendo el ejemplo. Y entonces ese glucógeno, esa glucosa almacenada en su forma de glucógeno en el músculo, no se utiliza como sustrato energético. No la utilizamos. ¿Qué estamos haciendo? La estamos depositando. Entonces, vamos aquí ahora. ¿Qué va a suceder a nivel del hígado, a nivel de los hepatocitos? Cuando tenemos presente a la insulina, antes de irme a esto, hay autores que dicen que todas las células de mi cuerpo tienen receptores para insulina. Pero sin embargo, cuando yo asevero esta afirmación, yo estoy falseando, porque ahorita hemos visto a la célula beta, y la célula beta es pues una célula de los islotes del Langerhans del páncreas.
y no tiene receptores para insulina, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo todas las células del cuerpo tienen receptores para insulina, falso. Otro, las neuronas, por ejemplo, no de todos los órganos del sistema nervioso central, pero con especificidad en algunos órganos, vamos a ver que no posee receptores para insulina. ¿Por qué no posee los receptores arriba en el sistema nervioso? Obvio, estoy diciendo no todos los órganos del sistema nervioso. No poseen receptores para insulina, porque las neuronas igual son sensibles, ¿no es cierto?, a la glucosa y las captan sin necesidad de la presencia de la insulina, porque las neuronas son gluco-oxígeno dependientes. O sea, sí o sí, una neurona va a necesitar de glucosa y oxígeno para poder trabajar, para poder despolarizar, para generar, energía y trabajar la famosa sinapsis. Entonces, estas, por ejemplo, no tienen receptores para insulina. Y cuando el autor dice y la IA, estaba mirando porque un docente me dijo la IA tiene mucha equivocación. He buscado en la inteligencia artificial, por ejemplo, ese dato y te dice, y algunos te dicen que no. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando busquemos, ¿ya? El hecho está que los hepatocitos sí van a expresarte receptores para insulina, sí expresan receptores para insulina. Por lo tanto, cuando está titulándose la insulina en sangre y alcanza los hepatocitos, aquí en los hepatocitos les estoy diciendo que hay receptores para insulina. Estos hepatocitos, una vez que fijan a su receptor la insulina, ¿qué provocan? Captación. Luego, ¿qué más? Almacenamiento y utilización ¿de qué? De la glucosa. Entonces, en el hígado, vamos a ver aquí qué procesos se van a dar, qué vamos a aumentar con la presencia de la insulina. Me dice que aumenta la captación de la glucosa, cierto, porque si mientras está presente la insulina, los hepatocitos sí están recepcionando a la insulina, por lo tanto, está permitiendo la captación de la glucosa. Entonces, aumenta la actividad por un aumento de la actividad llamada glucosinasa. ¿Qué quiere decir esto? Que el hepatocito va a aumentar la actividad de esta enzima llamada glucosinasa tras haberse fijado primero la insulina a su receptor. Activado la enzima glucosinasa, ¿qué va a pasar? Va a permitir la captación de la glucosa por los hepatocitos. Eso es un efecto que tiene. El otro efecto que tiene la insulina, dice, inactiva la fosforilasa hepática. Esta fosforilasa hepática, ¿cuál es su función? Se encarga de descomponer al glucógeno hepático en glucosa. ¿Qué quiere decir? Como yo capté a la glucosa al interior del hepatocito, yo necesito que se quede almacenado como glucógeno. Para que se quede almacenado como glucógeno, ¿qué hace la insulina? Va a inactivar la fosforilasa hepática. Si la fosforilasa hepática en nuestros hepatocitos está inactivo, ese glucógeno que yo estaba almacenando la glucosa bajo la forma de glucógeno, no se va a volver a transformar de glucógeno a glucosa. O sea, ¿qué está haciendo? Está anulando la glucogenólisis. ¿Y qué es glucogenólisis? Transformación del glucógeno nuevamente a glucosa para vertirse al torrente sanguíneo. En presencia de insulina, ¿qué está anulada entonces? La glucogenólisis. Está anulada la glucogenólisis porque lo que está buscando la insulina es que ese hepatocito capte la glucosa y la almacene como glucógeno. Muy bien. Y luego, acá está repitiendo, esta con esta es lo misma, que aumenta la actividad de varias enzimas para que la glucosa que ha sido captado por el hepatocito, todos queden almacenados bajo la forma de
glucógeno. Entonces hay dos efectos acá que están viendo ustedes a nivel del hepatocito. Uno, te aumenta la captación de glucosa por los hepatocitos, haciendo que esa glucosa captada en el hepatocito quede almacenado en el hepatocito bajo la forma de glucógeno. El otro efecto es que evita o anula la glucogenólisis, que no es otra cosa que el glucógeno que estaba almacenado en el hepatocito se pueda nuevamente transformar a glucosa cuando la enzima fosforilasa hepática estuviera activa. Por lo tanto, ¿qué le hace la insulina? La inactiva. Y por lo tanto, anula la glucogénesis. Ahora, una vez que el hepatocito ya almacena la glucosa bajo la forma de glucógeno, puede aumentar esta aproximadamente del 5 a 6% en el total de la masa hepática. Miren qué cantidad podemos almacenar de glucosa nosotros en el hepatocito, pero tiene límites. Supongamos que te comes mañana, tarde y todo bastante carbohidrato. Superas los límites de almacenamiento de glucógeno y van a ver qué le va a pasar después a tu cuerpo. Se trastoca. Todo exceso es dañino, por eso debemos tener límites, ¿ya? Más adelante está eso. ¿Qué pasa si tú te sigues comiendo así? ¿Qué le pasa a la glucosa? Vamos a ver en qué se transforma. Vamos entonces. Cuando la glucosa obviamente empieza a descender en sangre después de las comidas, o sea, almorzamos a la 1, por ejemplo. Sabemos que entre casi 2 a 3 horas se da vaciamiento gástrico total y ahí estamos en procesos de absorción y asimilación, ¿verdad? Eso ya hemos hecho también. Entonces, cuando ya se dio la asimilación de glucosa, ya se aumentó en sangre, ya liberaste insulina, dejaste de comer y entonces la glucosa va a ir disminuyendo por los mecanismos que le acabo de explicar en sangre. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? La glucosa, ahora, ¿qué va a suceder en esos momentos? Cuando dejaste de comer y tu glucosa sanguínea se bajó un poquito, ¿qué va a suceder? La glucosa se va a liberar entre las comidas, que quiere decir entre tu almuerzo y tu cena. La vamos a liberar. ¿Y esto por qué se da? Obviamente, porque en ese espacio que hay entre el almuerzo y la cena, ¿no es cierto? La glucosa habrá sido captada, pues, tanto por el hepatocito, el tejido muscular, el tejido adiposo, todas las células de nuestro cuerpo que necesitaban de alguna manera para poder generar energía, aunque no todas lo utilizan a la glucosa como energía. Como hemos visto, utilizamos más los ácidos grasos. El hecho está que en ese interín del almuerzo a la cena, ya pues has captado la glucosa por diferentes órganos y la glucosa en sangre habrá disminuido. Y esto hace que ya las células beta no se estimulen y por lo tanto no liberen la insulina, ¿no es cierto? Entonces, como ya no hay insulina, ¿qué va a hacer? Simplemente en el hígado, sobre todo, se va a dejar de sintetizar glucógeno. Y también me va a decir que si yo no sintetizo al glucógeno, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacerse? Como no hay insulina, voy a activar la enzima fosforilasa hepática que descompone al glucógeno y la transforma nuevamente a glucosa y esta hace que se vierta al torrente sanguíneo y aumente nuevamente la glucosa en sangre. A este proceso se llama aumento de la glucogenólisis. ¿Por qué mi cuerpo tiene que jugar así? ¿Por qué? Ustedes se han dado cuenta por qué en una capacitación que dura 3, 4 horas nos están dando cada rato caramelos. Los caramelos tienen glucosa y tienden a elevar la glucosa en sangre. ¿Qué les dije de la glucosa? La glucosa es vital para la actividad neuronal.
Por lo tanto, si nosotros hacemos que caiga la glucosa un poco, las neuronas también no se sensibilizan a esa poca glucosa que le está llegando y tienen dificultades para captar. Por lo tanto, cuando una persona está en ese momento que la glucosa está cayendo, si no tuviéramos este mecanismo que acabo de explicarles y a esto potencia el glucagón que vamos a ver más adelante, ¿qué sería, no? Se bajó y ya no hay forma, ahora ¿cómo me compenso? Mi glucosa estaría bajo, no, mi cuerpo compensa con este mecanismo. No hay insulina, se activa la enzima fosforilasa hepática y descompone al glucógeno a glucosa y la vierte al torrente sanguíneo para nivelar a valores normales. ¿Por qué? Porque lo necesitan las neuronas. Ya les dije, las neuronas son oxígeno glucodependientes. O sea, va a depender solo de la glucosa y del oxígeno. Por eso necesito mantener valores normales. El otro, la enzima glucosa fosfatasa en hígado, que estaba inhibida por la insulina, ahora se activa y provoca que la glucosa difunda libremente hacia la sangre. ¿Qué está haciendo entonces cuando en el cuerpo, entre las comidas, nosotros hacemos que disminuya la sangre? Por un lado, el glucógeno almacenado la estoy convirtiendo a glucosa y la estoy liberando al torrente sanguíneo. Y esto facilitado también por la enzima glucosa fosfatasa, ¿no? Ahora, ¿qué más hace la insulina? Propicia la conversión, aquí está lo que yo les decía, del exceso de glucosa en ácidos grasos e inhibe la gluconeogénesis hepática. Ya, miren, les decía yo, ¿qué pasa si tu comida es puro carbohidrato? Tu desayuno panes, cuáquer, avena, lo que tengas, café con azúcar, mermelada, porque la mayoría, cuando no nos sabemos nutrir, eso es nuestro desayuno y para nosotros es normal. Entonces, he ingerido gran cantidad de ¿qué? De carbohidratos. Habrá elevado la glucosa en sangre. Muy bien. Pero si eso va todos los días y eso va en mi almuerzo y eso va en mi cena, además no hago ejercicios, además tengo una vida sedentaria, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que nos va a suceder? Yo les dije, vamos a liberar insulina, sí. El hepatocito va a captar a la glucosa y la va a almacenar como glucógeno, claro que sí, claro que sí. Las células del músculo la van a captar y la van a almacenar a la glucosa bajo la forma de glucógeno también, porque tenemos presente la insulina. Pero, ¿qué sucede sobre todo a estos dos niveles? Sobre todo en hígado es lo más delicado, ¿no? Que hoy en día es una de las enfermedades más potentes que tenemos. ¿Qué va a hacer? Vamos a ver que esta glucosa que está en exceso, siendo captado por el hígado, pero el hígado ya tuvo su límite y dijo, me llegaste mucha glucosa, yo ya te almacené como glucógeno, pero tú me sigues mandando más glucosa, ya no la puedo almacenar como glucógeno. Entonces, ¿qué hace en los hepatocitos? A esa glucosa la va a transformar en ácidos grasos en el hígado. La va a empaquetar como en la forma de triglicéridos dentro de unas lipoproteínas de muy baja densidad, que es el LDL, que es lo que les he dicho yo, el colesterol malo. Y entonces van a ser transportados desde el hígado, donde lo está fabricando, al tejido adiposo para depositarse como grasa. No sé si me estoy dejando entender. Voy a volver a repetir. Cuando ustedes comen, o sea, miren, ¿qué sucede hoy en día? Han aumentado mucho las pollerías, las pastelerías,
donde cuando tú te comes un pedazo de pastel, por ejemplo, una torta, hay la torta de 3 leches, creo que a mí me encantaba, que hoy ni la quiero ver. ¿Por qué? Porque te hacen fuertes picos de insulina. Entonces, cada vez que tú ingieres más carbohidratos, y esto está relacionado con la ingesta de carbohidratos, ojo niños, no con grasas, con la ingesta de carbohidratos, a eso le sumas que no estás haciendo ejercicio, que no caminas, que comes y te duermes, como muchas personas hacen. Y entonces, ¿cómo las ven ustedes a estas personas? Con una barriga completamente ancha, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede en estos casos, no? Como has comido mucho carbohidrato, constantemente en sangre está elevado, ¿qué cosa? La glucosa. Te está provocando muchos cuadros de hiperglicemia y por lo tanto está estimulando constantemente las células beta y constantemente vas liberando la insulina. Porque la insulina, como hemos dicho, te regula el metabolismo de la glucosa. Entonces, la insulina, cuando ve este cuadro, ¿qué hace a nivel de los hepatocitos? Se fija sus receptores, induce, ¿no es cierto?, a que, ustedes saben que la insulina a nivel de todas las células, lo que no busca es, busca al receptor, pero lo que busca es formar van a ver más adelante, puede ser un GLUT2, un GLUT4, dependiendo del órgano que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando forma su respectivo GLUT, este GLUT que va a hacer va a permitir la captación de la glucosa por los hepatocitos. Entonces, el hepatocito va a seguir captando y captando ese exceso de carbohidratos que se ha comido. Llega un tope que el hígado se cansó, se agotó y dijo, ya lo almacené, lo tengo repleto, lo he almacenado a la glucosa en su forma de glucógeno, ya estoy a mi tope. Pero le sigue ingresando más glucosa. ¿Qué hace entonces los hepatocitos? A ese exceso de glucosa que va captando, los transforma en ácidos grasos. Y al transformar en ácidos grasos, los va empaquetando, ¿no? Como triglicéridos en una lipoproteína llamada LDL, que es el colesterol malo que les dije, o que bueno, algunos autores le dicen colesterol malo. Y los va a transportar desde el hígado al tejido adiposo. Y ahí los va a almacenar. ¿Cómo qué? Como ácidos grasos, pero a la vez también como triglicéridos. ¿Dónde tengo entonces más cantidad de tejido adiposo que puede aumentar de tamaño? En el abdomen, niño. En el abdomen. ¿En dónde más? En la espalda, en los brazos, en las piernas. Entonces vamos a ir depositando gran cantidad, ¿no es cierto?, de ácidos grasos en su forma de triglicéridos en este tejido adiposo, en estas zonas de tu cuerpo. Y vas a aumentar de peso. Esto te está haciendo la insulina cuando tú ingieres excesivamente gran cantidad de carbohidratos. Eso es por un lado uno que hace en presencia de insulina. Y ahora, otro que te hace es que te va a inhibir la gluconeogénesis hepática. ¿Qué es gluconeogénesis? Es la formación de glucosa a partir de ácidos grasos y a partir de aminoácidos y otras sustancias. ¿Qué te está haciendo en este momento entonces en este juego? Solamente te está protegiendo, te está diciendo, oye, yo no puedo activar la gluconeogénesis porque si no esta persona se revienta en glucosa. Porque si él formara glucosa a partir de aminoácidos, a partir de ácidos grasos, la glucosa permanecería elevada. Hay un equilibrio que busca ahí la insulina. Vamos entonces ahora acá.
que te hace a nivel de los lípidos. O sea, lípidos estamos viendo que son las grasas. Entonces, ¿cómo trabaja la insulina a nivel de las grasas o a nivel de los lípidos? Aumenta la utilización de la glucosa por casi todos los tejidos del organismo. Ahora, excepto, por ejemplo, acá le he puesto, excepto las neuronas, porque poseen un GLUT3 como transportador para la glucosa. ¿Qué quiere decir? Que voy a utilizar la glucosa por casi todos los tejidos del organismo de alguna manera como fuente de energía. Siempre y cuando, niños, esto esté sujetado, como hemos visto al inicio, por actividad física. Si no hay actividad física, depositas. Ahora, reduce la utilización de las grasas, o sea, ahorra los lípidos. ¿Qué hemos visto ahorita? Los depósitos. Miren, si yo ya comiendo excesivo carbohidrato, mi hígado se saturaba y el exceso de glucosa la transformaba en ácidos grasos y esto los empaquetaba como triglicéridos en unas lipoproteínas, como hemos dicho, el colesterol malo, el LDL, y me va a transportar esto hacia el tejido adiposo donde yo la estoy depositando, ya tengo una vía para engorde, ¿verdad? Y ahora tengo presente la insulina, estoy reduciendo la utilización de las grasas, estoy ahorrando los lípidos y encima le sigo depositando al lípido en sí, al que ya estoy ingiriendo ahora como grasa. Pobre cuerpo, ¿no? Ahora, fomenta la síntesis de ácidos grasos en hígado cuando se ha ingerido mucho carbohidrato. Eso ya les dije ya, ¿no? Cuando hay exceso de carbohidrato, ese exceso se transforma en ácidos grasos en el hígado. Entonces, miren, por estas dos vías, yo puedo hacer que ese tejido adiposo aumente de tamaño porque estoy depositando, ¿qué cosa? Ácidos grasos, triglicéridos en el tejido adiposo. Ahora, el almacenamiento de grasas en las células adiposas. ¿Qué hace la insulina? Te inhibe la acción de la lipasa. Esta lipasa, ¿qué hacía? Cuando está inactiva, evita que los triglicéridos ya depositados en las células adiposas se hidrolicen. En otras palabras, cuando tenemos presente la insulina, esta lipasa que está en el tejido adiposo, en las células del tejido adiposo, están inhibidas, están inactivas en presencia de la insulina. Por lo tanto, los triglicéridos que habíamos almacenado en ese tejido adiposo, obviamente quedan ahí estancados, almacenados, se quedan depositados y no voy a poder sacarlos. ¿Me dejé entender? Ahora, fomenta el transporte de glucosa a las células adiposas para ser almacenada en forma de ácidos grasos. Miren lo que todavía hace la insulina. La insulina en sí, ¿qué va a hacer? Va a fomentar el transporte de la glucosa en sí, que está en el torrente sanguíneo, y las van a captar las células adiposas para ser almacenados, pero en forma de ácidos grasos. Ya se imaginan ahora cómo la insulina nos potencia el engorde, ¿no es cierto? Ya. Vamos entonces ahora, ¿cómo vamos en el tema de proteínas? ¿Qué hace sobre las proteínas? ¿Qué hace sobre el crecimiento? Me dice que va a facilitar la síntesis y el depósito de proteínas. Entonces, ¿cómo la insulina facilita la síntesis y el depósito de proteínas? Uno, estimula el transporte de muchos aminoácidos al interior de las células. ¿Cuáles son estos aminoácidos? La valina, la isoleucina, la leucina, la tirosina, la fenilalanina. Si hablo de la tirosina, ¿qué célula de mi cuerpo que ya hemos estudiado necesita la tirosina?
Hace poquito hemos estudiado. Aperturen su micro. ¿Qué célula del cuerpo necesita a la tirosina? Aperturen su micro. Aperturen su micro. Eso hemos hecho, por lo tanto es bueno recordarlo. Aumentaba el metabolismo. ¿De quién? De las células. ¿No? Ay, mi Dios, quiero salir un ratito para ver mi asistencia, ¿ya? Un ratito, niños, ¿ya? Si no, no voy a poder. Ay, que estoy apretando. Ya está. Voy a abrir la asistencia. A ver, ya. Pero dejé de compartir. A ver, vamos, con Wincho Guacho, Alcides. Alcides. Podríamos decirme, por favor, qué célula del cuerpo que hace poquito hemos estudiado, qué célula del cuerpo necesita captar a la tirosina? Hace poquito hemos estudiado. ¿Wincho? ¿Wincho? Presente, doctora, buenas tardes. Dime, hija, ¿qué célula del cuerpo que hace poquito hemos estudiado necesita captar a la tirosina por efectos de la insulina? Serían las células de la glándula tiroides. Muy bien, ¿no? Las células foliculares que nosotros habíamos visto ya. ¿Para qué necesito captar a la tirosina? Habíamos visto una vez que la célula lo capta, nosotros teníamos dos organelos, ¿no es cierto?, que sintetizaban a la molécula tiroglobulina, que no era otra cosa que una molécula proteica formada por aminoácidos llamados tirosina. Por lo tanto, miren lo que está haciendo la insulina. Mejora la captación de estos aminoácidos por algunas células, ¿no? A ver, acá me pasé. Acá estamos. Estimula el transporte entonces de estos aminoácidos al interior de ciertas células del cuerpo, y en este caso, por ejemplo, si yo me refiero a la tirosina, como muy bien lo ha dicho Wincho, ¿qué me está haciendo? Que se capte, porque yo necesito a la tirosina para formar la molécula proteica llamada tiroglobulina, que finalmente se va a organizar para formarme la T3, la T4. ¿No es cierto? Que ya hemos visto. Otro efecto que tenemos la insulina sobre las proteínas, sobre todo, aumenta lo que ya también hemos visto, mira, la traducción del ARN mensajero estimula los ribosomas para que sinteticen nuevas proteínas. Ahora, si tenemos, por ejemplo, periodos más largos con presencia de insulina, aumenta la velocidad de transcripción del ADN formando ARN y aumentando la síntesis proteica. Otro efecto que tiene la insulina, inhibe el catabolismo de las proteínas. Y otro, o sea, ¿qué quiere decir? Que te está depositando a las proteínas. En hígado deprime la tasa de gluconeogénesis, o sea, el hígado en presencia de insulina no trabaja este proceso de gluconeogénesis, que quiere decir formación de glucosa a partir de aminoácidos. Entonces, los va conservando para el depósito corporal en forma de proteínas. Entonces, en conclusión, ¿qué puedo decir? Que cuando nosotros titulamos insulina, lo que provocamos es depósito de proteínas. No la utilizamos para generar energía, no la utilizamos. Sin embargo, por efectos de la insulina, ¿por qué no la utilizo? Porque la misma insulina inhibe el catabolismo proteico.
¿Qué quiere decir? Que en presencia de insulina no utilizo a las proteínas para producir energía. En conclusión, me produce depósito, síntesis proteica a nivel de las células. Y van a ver ustedes cómo esto hace sinergismo con la hormona del crecimiento. Vamos entonces al otro. ¿Qué sucede si ya no hay insulina? Con lo que acabamos de decir, vamos a hablar ahora de lo opuesto. Acá hemos dicho cuando está presente la insulina que aumenta el transporte de aminoácidos a través de muchas células y le permite captar a las células todo este bloque de aminoácidos. También hemos dicho de que aumenta la traducción del ARN mensajero, por lo tanto estimula los ribosomas y sintetizamos proteínas. También hemos dicho que si tengo periodos largos de titulaciones de insulina, ¿no es cierto? Vamos a ver que aumenta la velocidad de la transcripción del ADN, formo ARN mensajero, estimulo las ribosomas y produzco mayor síntesis proteica. 3 efectos favorecedores para el depósito de proteínas. Y a eso todavía, ¿qué más le hace la insulina? Le dice, yo no voy a utilizar a las proteínas como fuente de energía. ¿Eso qué significa? Reduce el catabolismo proteico. ¿Qué más dice? Que yo no voy a trabajar al hígado, le dice, tú no me trabajes la gluconeogénesis, porque sabemos que la gluconeogénesis es formación de glucosa a partir de aminoácidos. ¿Qué le dice la insulina? No, tú te inhibes, tú te deprimes. Por lo tanto, no me vas a utilizar a los aminoácidos y estos aminoácidos se van a depositar en el cuerpo en forma de proteínas. Eso está haciendo la insulina. ¿Qué sucede entonces si no hay ya insulina? O sea, ya se bajó el pico de insulina. ¿Qué le va a pasar a mi cuerpo? Revierte esos efectos que acabamos de mencionar. Si cuando yo tenía la insulina aumentaba el transporte, ahora no hay insulina y no se estimula el transporte de los muchos aminoácidos hacia el interior de la célula. Por lo tanto, disminuye la captación de estos aminoácidos. Otro efecto que tiene. Habíamos dicho que cuando la insulina estaba titulando normal, había un aumento en la traducción del ARN mensajero. Ahora ya no tengo insulina, la insulina se ha disminuido y con ello se disminuye la traducción del ARN mensajero, no estimulo los ribosomas y no sintetizo a las proteínas. ¿Qué más habíamos dicho? Si la carencia de insulina se prolonga, o sea, hay mucho tiempo que no libero insulina, miren lo que está haciendo. Disminuye la velocidad de transcripción del ADN, no se forma ARN mensajero, disminuye la síntesis proteica. Otro efecto que se produce cuando no hay insulina, estimula el catabolismo. ¿Qué quiere decir? Que voy a movilizar a los aminoácidos que han sido depositados, por ejemplo, a nivel muscular, para que tengamos buena masa muscular, las va a movilizar para ser utilizados como fuente de energía. Y entonces aumenta el tema de la atrofia muscular. ¿Y esto quién lo presenta? ¿Me pueden decir quién presenta esto? ¿Quién presenta? A ver si tienen idea. ¿Quién presenta esto? Esto que acabo de decir, que no libere insulina, se movilizan sus aminoácidos desde su tejido muscular, se va a movilizar para ser utilizado como fuente de energía y entonces van a presentar debilidad muscular y atrofia muscular. Atrofia significa reducción del tamaño del músculo. ¿Quién creen que presenta? Aperturen su micro. ¿Quién lo presentaría? Estamos en carencia de insulina. ¿Quién creen que lo presenta? Ulises.
Ulises, 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 Colmillosis. no. Infantes, ¿qué persona lo presenta? Infantes, infantes, cuando tiene carencia de insulina, ¿qué persona lo presenta? O en otras palabras, ¿qué paciente? Infantes, ¿Puedo participar? a ver, hijo, dime. ¿La diabetes mellitus? Muy bien. El paciente con diabetes mellitus, que puede ser la tipo 1 o la tipo 2, pero ellos van a tener esto. ¿Qué paciente diabético has visto gordo? Todos los pacientes diabéticos son flacos. O sea, se autoconsumen porque no están liberando la insulina. Y por lo tanto, los aminoácidos o las proteínas que habían sido depositadas en el músculo en presencia de insulina y ahora no la tienen, entonces, ¿qué está haciendo? Se está movilizando desde el músculo, la vamos a utilizar como fuente de energía. Entonces, ¿qué sucede? Ese músculo se va a tornar débil, ese músculo se pone más pequeño y a eso se llama atrofia muscular. El diabético. Observen ustedes a un paciente diabético, nunca es gordo. Está gordo mientras está haciendo el proceso de resistencia a la insulina. Implanta la diabetes, hace otro efecto, que lo van a ver ustedes. Muy bien. El catabolismo de los aminoácidos, o sea, la movilización, utilización de los aminoácidos, va a dar origen a que estos pacientes aumenten la eliminación de la urea en la orina. Por eso es un indicador. Le piden un análisis a este paciente para ver cómo va urea, ¿no? Aparece caquexia. A ver si buscan en el Google, ¿qué es caquexia? Y aperturen su micro. ¿Qué es caquexia? Luego va a presentar pérdida de peso, hemos dicho, pérdida de la masa muscular, a eso se denomina atrofia muscular, y la debilidad muscular. Me indican, por favor, aperturando su micro, qué es caquexia. Mientras voy llamando asistencia. Doctora, Dime, apellido. Casas, bueno, nos dice que la caquexia es un síndrome metabólico que es grave, que se caracteriza por la pérdida progresiva de la masa muscular y a veces también por de la grasa. Nos dice que sus características es que no mejora completamente con su nutrición convencional y está asociada a la inflamación crónica, resistencia a la insulina y al catabolismo elevado. Y puede haber, como le decía, o no pérdida de grasa y la pérdida de masa muscular está más marcada que en la desnutrición simple que se pueda darse. Eso es. Hay gran pérdida de masa muscular y ustedes van a ver. Siempre es bueno cuando ustedes entran en contacto con un paciente que tiene un diagnóstico de esa naturaleza y se descuidó. Por ejemplo, cuando ustedes le tocan el hombro, cuando ustedes le tocan el brazo, van a coger más hueso que músculo. Es como que la piel ya se hubiese pegado al músculo, ¿no? Algunos pacientes que se descuidan demasiado. Eso es la caquexia. Lo que su compañera ha dicho, es la emanciación, ¿no? Del tejido muscular. Bien, vamos a llamar asistencia, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Qué es caquexia? Moreno, ¿me puedes decir qué es caquexia? Moreno. Sí, doctora. La caquexia es un síndrome complejo que se va a caracterizar por una pérdida significativa del peso, en este caso de la masa muscular, y también en algunos casos la grasa. Muy bien, eso es, ¿no? Entonces, ¿quién va a presentar, quién puede presentar caquexia, Moreno? Pérdida de peso, atrofia muscular, debilidad muscular. ¿Quién puede presentar? Como lo habían mencionado algunos de mis compañeros, puede ser una persona que presenta diabetes tipo 2 o tipo 1. Claro. ¿Y por qué ellos? ¿Por qué ellos? Porque Porque se va a sabe que presentar con la diabetes resistencia a la vamos a tener insulina.
dificultades para liberar a la insulina. Y van a ver ustedes cuando llevan patologías. Hay pacientes que cuando están iniciando la diabetes tipo 2 sí liberan la insulina. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que los receptores generalmente son resistentes a la insulina. O sea, y a eso se llama resistencia a la insulina. Ya en fisiopatología van a aprender cómo y por qué yo digo que el receptor se ha tornado resistente a la insulina. ¿Qué le pasó a ese receptor? ¿Qué le sucedió a ese tipo de receptores? ¿No? En patología van a ampliar eso para que ustedes puedan ver qué está pasando. Vamos entonces ahora, ¿cómo hacen sinergismo la insulina y la hormona del crecimiento? Nosotros cuando hemos visto hormona del crecimiento, vamos a ver aperturando su micro, ¿cuántos tipos de somatomedina elaborábamos? ¿Y en qué órgano fundamentalmente? 2. Muy bien. No sé en el hígado. ¿Quién, por En favor? el hígado. ¿Apellido? ¿Apellido de usted? De la Cruz Espinosa. De la Cruz Espinosa. Muy bien. El órgano fundamental en elaborar las somatomedinas era precisamente el hígado, pero también hay otros órganos comprometidos, pero en menor proporción en la elaboración de estas somatomedinas. Ahora me pueden decir, ¿cuáles son estas? Son 2, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Jari Causillas, ¿cuáles son? Jari Causillas está, sí está presente. Jari Causillas, ¿cuáles son? Así se llama, tipo 1, tipo 2. O sea, me estás diciendo somatomedina 1 y somatomedina 2. Claro, también la denominación está bien. ¿Quién de las dos estaba comprometida con la estimulación del crecimiento óseo? ¿Qué dices, Ulises? Sí, licenciada. Sí, doctora, sí, doctora. Igual, Yura, ¿tú también estás de acuerdo que es la tipo 1? Sí, doctora. Wow, claro, ¿no? Entonces, miren, aquí la insulina con la hormona del crecimiento, pero más que la misma hormona del crecimiento con las somatomedinas, van a hacer sinergismo, o sea, van a potenciar el crecimiento a nivel de los huesos. ¿Y por qué yo digo hace sinergismo? Porque si ustedes recuerdan que cuando formábamos a las somatomedinas, te provocaba el depósito de proteínas, ¿recuerdan ustedes? A nivel de hueso, ¿qué provocaba? A nivel de hueso, mejor yo no les digo, díganme ustedes, la somatomedina tipo 1 o el IGF-1, al nivel del hueso, ¿qué producía? Hueso. No, dame sus efectos de hueso. A ver, ¿qué pasó ahí? Tanta risa, están contentas. Ya, ¿qué efecto tenía a nivel de hueso? Ya, las que se han reído. A ver, ¿qué efectos tenía? Niños, Ulises, ¿qué efectos tenían? ¿Aumenta el grosor? No, dame efectos más finos. Cusi, Doctora, uno de los efectos de la somatostatina tipo 1 a nivel de los huesos es la proliferación y diferenciación de los condrocitos a células osteogénicas. muy bien. ¿Tu apellido? Alcaraz Yura, doctora. Ah, ya, Alcaraz. Muy bien, Yuri. Eso era un efecto. ¿Cuál era el otro efecto? Doctora, también era el aumento de la síntesis de la matriz ósea. Muy bien. Si yo digo aumento de la síntesis de la matriz ósea, ¿de qué estoy hablando?
Del depósito de fibras, Hay mayor. ¿recuerdan? Del depósito de las fibras de colágeno. ¿Y las fibras de colágeno en qué son ricas? En proteínas. En proteínas. Y entonces sobre ellas hemos dicho que se va a depositar ¿quién? Se va a depositar el calcio y el fosfato. Y estamos hablando de mineralización, ¿no es cierto? Y allí, cuando trabaja esto, y eso hace la hormona del crecimiento. ¿Qué hace la insulina? La insulina hemos dicho que hace lo mismo, ¿no es cierto? Aumenta la transcripción del ARN, estimula los ribosomas y produce síntesis proteica. Y eso también lo va a hacer a nivel de las células condrocíticas, ¿no? Entonces va a mejorar el depósito de proteínas. Ahora, vamos a ver que tanto la insulina como la hormona del crecimiento va a favorecer el ingreso de diferentes aminoácidos al interior de estas células comprometidas con el crecimiento para favorecer precisamente, valga la redundancia, el crecimiento del ser humano. Entonces, miren, ¿cuántas hormonas hasta este momento están comprometidas con el crecimiento del ser humano? Wincho Guacho. ¿Cuántas hormonas están comprometidas hasta este momento con el crecimiento del ser humano? Wincho. Arias. Arias. Sí, doctora. Ya, respóndame la pregunta. ¿Cuántas hormonas están comprometidas hasta este momento con el crecimiento del ser humano? ¿Cusi? ¿Cusi? Doctora, sería la somatomedina y también la hormona de crecimiento. ¿Ya? Hasta ahí me has dicho una sola. ¿Quién más? Las hormonas tiroideas, que es la T3. Muy bien. ¿Quién más? La insulina. Son 3 hormonas hasta ahorita comprometidas con el proceso de crecimiento. ¿Cuál es tu apellido, hijita? Arias Enríquez, doctora. Arias. Claro. Ya hemos visto T3 y T4, recuerdan, que también hace sinergismo con la hormona del crecimiento. Y ahora también estamos viendo que la insulina está haciendo sinergismo con la hormona del crecimiento. Quiere decir que hasta este momento yo tengo 3 hormonas que actúan sinérgicamente para provocar el crecimiento óseo. No se olviden. Ustedes creo que en la clase la aprenden ese día y al otro día se olvidaron. Continuamos. Ya, esto al final me van a presentar y voy a trabajar ahora los receptores para insulina. Yo les decía que cuando la insulina se fija a su receptor en la célula diana, que puede ser cualquier órgano de tu cuerpo, cualquier célula que constituye un tejido y luego un órgano de tu cuerpo, va a ir formando diferentes transportadores. Miren ustedes acá. El GLUT4 del que hablé, que es activado por la insulina, ¿dónde lo formamos? En todo lo que es músculo esquelético, músculo cardíaco y tejido adiposo. Ahí tengo al GLUT4. Por eso cuando empecé la exposición dije, me voy a referir al músculo esquelético cuando hablé de GLUT4. ¿Y esto qué lo provoca? Obviamente lo está formando la insulina tras haberse fijado a su receptor que estaba ubicado en la membrana. ¿Cuántos receptores hemos dicho que tenemos? Tenemos 4 prácticamente, 2 alfa y 2 beta, ¿no es cierto? Pero cuando la insulina se fija a, por ejemplo, a casi todos los tejidos del cuerpo, a excepción de todos aquí, con excepciones de algunos, por ejemplo, el GLUT2, ¿dónde lo voy a formar? Nuevamente en el hígado, pero en los mismos islotes pancreáticos. Y recuerdan ustedes que yo les hablé del GLUT2, de este GLUT2, pero los teóricos, este GLUT2 me están indicando que no son estimulados por la insulina, sino ya la tenemos en la membrana de la célula beta, que es sensible a la glucosa, que les estaba diciendo. El GLUT3
que yo les mencioné, les dije que está ubicado a nivel del cerebro, ¿no es cierto? A nivel del cerebro. Ahora, vamos acá en los intestinos, por ejemplo, yo tengo el GLUT5, también en los testículos, en los riñones y en los eritrocitos. El GLUT6 y el GLUT9 se forman a nivel de vaso, a nivel de leucocitos y también aquí me hace mención a nivel del cerebro. El GLUT7 en el hígado exclusivamente, el GLUT8 y el GLUT-X1 en los testículos y cerebro, el GLUT9, el GLUT10 en romano sería hígado y riñón, el GLUT10 hígado y páncreas, el GLUT11 y el GLUT10 corazón y músculo, el GLUT12, el GLUT8 corazón y próstata y este GLUT6 que es inactivo. Miren ustedes, como ustedes pueden ver, no solamente formo un tipo de GLUT, yo puedo formar toda esta gama de GLUT dependiendo del órgano. ¿Me dejé entender? Cuando viene el examen, ustedes no me pueden decir, es el GLUT4, si yo te pido que me hables del vaso, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a tratar de hacer los ejemplos más ligados a músculo, a corazón y a tejido adiposo. Entonces, vamos, yo ya cierro con esto, insulina. Vamos a ir repasando. Entonces, muy bien. Voy a cerrar esto y para poder llamarles por su nombre, ¿ya? Aquí. A ver. Vamos con Flores de la Cruz, Cintia. Flores de la Cruz. La primera pregunta. Voy a ir colocando notas, niños. Flores de la Cruz. Dime, ¿cuál es el factor fundamental que hace que aumente la glucosa en sangre? Muy bien, ya. ¿Cuánto es el valor normal, aparentemente, de glucosa en sangre? Por decilitro. Ok. Ya te ganaste ahí un puntaje. Guaranja Unoco. Guaranja Unoco. Sí, doctora. ¿Cuál es el estímulo para las células beta para que elaboren y secreten la insulina? El aumento de la glucosa. Muy bien. El aumento de la glucosa. Un aumento de glucosa te induce a la liberación de insulina. Las células beta, para liberar a la insulina, ¿de qué electrolito han necesitado? Del sodio, doctora. El sodio. Hasta este momento yo no he hablado de ese sodio. No, perdón, del calcio, diré. Del calcio. ¿Cuál es la función del calcio cuando ya está en el intracelular de la célula beta? ¿Cuál es la función del calcio naranja cuando ya está en el intra? ¿El calcio dónde va a estar? ¿En el intra o en el extra? ¿Dónde lo quiero al calcio? ¿Naranja? En la intra, doctora. Ya, ¿cuál sería su función? Despolarizar. No. Ahí se restó un poco. Vamos. Traccionar, doctora. López Lipaca. López Lipaca. López Lipaca. López Lipaca, si no me contesta, le pongo falta. López Lipaca, falta. Matamoros Araujo. Matamoros Araujo. Sí, doctora. Ok, muy bien. La insulina, ¿por qué mecanismo se libera? Lo libera la célula beta.
Matamoros. Por su liposubilidad, doctora. ¿Cómo? Por liposubilidad. ¿Cómo? ¿Hablé algo de eso? Por las vesículas, Mendoza doctora. Barbosa. Mendoza Barbosa. Mendoza Barbosa. Doctora, buenas tardes. La insulina se libera por el mecanismo de endocitosis. ¿Endocitosis o exocitosis? Exocitosis, doctora, perdón. Exocitosis. ¿Quién es usted? ¿Mendoza? Sí, doctora. Ok, entonces ahora hoy te va la pregunta. Los receptores para insulina, ¿dónde se ubican? En las células diana, obviamente, pero ¿en qué nivel? Tiene No te estoy diciendo cuántos tiene. Dime, ¿dónde se ubican los receptores para la insulina en las células diana? ¿Viste la figura, verdad? ¿Dónde estaban ubicados? ¿En la beta era, doctora? No. ¿Dónde está ubicado? En su membrana. En su membrana, en la membrana de la célula del órgano diana. Ahí está ubicado. Ahora sí dime, ¿cuántas moléculas proteicas la constituyen los receptores para insulina? 2, ¿Cuáles? alfa y beta. ¿1 o 2 alfas y 2 betas? 2 alfas y 2 betas, doctora. Muy bien. Dependiendo del órgano, si estamos en fibra muscular esquelética, una vez que la insulina se liga a su receptor y trabaja una serie de reacciones químicas, ¿qué es lo que busca formar? Si estamos en músculo esquelético. Transforma la glucosa en glucógeno. No. Miren, les estoy diciendo. Yo tengo la insulina. GLUT 4, licenciada. El GLUT4. ¿Cuál es su apellido? Castro Guaro, licenciada. Castro Guaro. Claro, el GLUT4. Porque el GLUT4 se va a transposicionar luego a la membrana de la fibra muscular esquelética. ¿Y cuál es su función del GLUT4, Castro? Castro Guaro, ¿cuál es la función ahora del GLUT4? Que ya se transposicionó a la membrana de la fibra muscular esquelética. ¿Cuál sería su función? Guaro. Doctora, ¿es transportar la glucosa? Claro, captar la glucosa del extra al intra. Eso es. Si no tuviéramos GLUT4, ¿qué pasaría? No voy a poder captar la glucosa. ¿Por qué se hace énfasis en el GLUT4? Porque les dije que eso estaba en el hígado, eso estaba en el músculo y eso estaba en corazón y en tejido adiposo. Son órganos claves entonces para captar a la glucosa. Ya está. Vamos, ustedes Castro Guaro, ¿no? Ya. Vamos ahora con Gutiérrez Benito. No, doctora, ya te he respondido. ¿Cuál es su apellido? Arias Enríquez, doctora. Ah, Arias, perdón. Ya. Vamos con Gutiérrez Benito. Gutiérrez, ya. Sí, Una doctora. vez, tenemos la insulina, ya formó su GLUT4 el hepatocito. El hepatocito captó, ¿qué cosa? La glucosa, ¿verdad? Que estaba en el torrente sanguíneo y ahora ingresó la glucosa al intracelular. Cuando está presente la insulina y es captado por el hepatocito, la glucosa, ¿qué le ocurre a la glucosa? Gutiérrez, ¿qué le ocurre a la glucosa? Guillén Vilcas. Se transforma de ATP a ADP, doctora. No. Vamos. Moreno Ortiz. Moreno Ortiz. Sí, doctora. La misma pregunta. ¿Qué le ocurre a la glucosa una vez que es captado por el hepatocito en presencia de insulina?
Matamoros Gencho. Matamoros Gencho. Doctora, ¿puedo responder yo? Charapaque, ¿no? A ver, hija. Sí, doctora. Dime. Provoca la captación, almacenamiento y utilización de la glucosa. Ya, a ver, pero ya, captación sí, almacenamiento sí, pero todavía no está en crisis, por lo tanto no va a utilizar. Capta, almacena, ¿en qué forma? Estoy escuchando. Cusi, te pongo falta si no participas. Doctora, es que cuando hay un exceso de glucosa en sangre también y va a haber una disminución de insulina, lo que va a hacer es que la captación de glucosa, o sea, sí se va a captar, pero... Dije así, ya la glucosa ha sido captada por el hepatocito, pero el hepatocito ya la almacenó y saturó, almacenándola bajo la forma de glucosa. Sigue captando la glucosa, porque esta persona supongo que está ingiriendo bastante carbohidrato. ¿Seguirá captando glucosa? ¿El hepatocito sigue captando glucosa? ¿Cusi? En todo caso sería no, doctor. ¿De la Cruz Condori? Porque lo que entendí es que... ¿De la Cruz Condori? Presente, doctora. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Yo creo que ya no, ya, doctora. ¿De la Cruz Sí, doctora. Ya. ¿Y qué Eso es ocurre? porque, debido a que hubo un aumento de la sintetización del glucógeno, un exceso de la sintetización del glucógeno, eso tiene que, entonces va a seguir captando la glucosa, pero en este caso lo va a convertir en ácidos grasos. Muy bien. La convierte en ácidos grasos, no se olvide. Ok, Ulises. Muy bien, Ulises. Muy bien. Ahora, si nosotros decimos que tenemos titulando a la insulina, ¿descompongo o no descompongo al glucógeno a su forma de glucosa? Escobar-Ichpas. Escobar-Ichpas. Contesten porque si no contesten... Sí, doctora. Si estamos titulando insulina y ya se saturó el hígado, puedo transformar al glucógeno a su forma de glucosa y vertirla al torrente sanguíneo cuando estamos titulando insulina. Ichpas, Escobar. Sí, doctora. ¿Sí? ¿Eso hace la insulina? Descompone al glucógeno y la transforma a glucosa y la vierte al torrente sanguíneo. ¿Eso hace la insulina? No, doctora. Espinosa Bosa, Imer. Imer, estamos titulando insulina. Imer, estamos titulando insulina. El hepatocito es capaz de producir, estando titulando insulina. El hepatocito es capaz de generar glucosa a partir de aminoácidos, ácidos grasos y otros sustratos. No, profesora. No, ¿verdad? ¿Por qué? Está bien, Imer. ¿Por qué? Porque se ha anulado la gluconeogénesis, ¿verdad? Claro, Espinosa Bosa. Se anuló la gluconeogénesis. Vamos, Flores Choque. Flores Choque. Flores Sí, Choque. licenciada, la escucho. La siguiente pregunta.
Ya, vamos ahora a ácidos grasos, ¿ya? Cuando estamos titulando gran cantidad de insulina, ¿aumenta la lipólisis? Primero defíname qué es lipólisis. Te doy la oportunidad que lo busques en Google. Licenciada, la lipólisis va a ser un proceso catabólico por el cual los triglicéridos van a ser almacenados en el tejido adiposo, principalmente en los adipocitos. Y pues se van a descomponer en glicerol y en ácidos grasos. Ajá, claro, es la descomposición, ¿no? De glicerol en ácidos grasos. Muy bien. Entonces, cuando nosotros trabajamos y tenemos titulando gran cantidad de insulina y se fija sus receptores en la membrana de las células llamadas adipocitos del tejido adiposo, ¿qué les provoca? ¿Qué les provoca? Estamos titulando gran cantidad de insulina, se ha fijado a sus receptores a nivel de la membrana. Licenciada, va a haber una inhibición de la lipólisis, ya que la insulina va a inhibir a la lipasa sensible, que es a la hormona, en este caso a la HCl. Ya, va a inhibir la lipólisis. Sí, Estás concluyendo que va a inhibir y la esto lipólisis. va a provocar que ya no se dé la degradación de triglicéridos. Muy bien, ¿no es cierto? Va a evitar que los triglicéridos sean depositados en las células adipocíticas para que se realicen. O sea, en presencia de insulina, almacenas o desdoblas el triglicérido. Almacenamos, licenciada. Muy bien, almacenas, López. Muy bien, Flores López, ¿no? Flores Choque, licenciada. Choque. Muy bien, se almacenan los triglicéridos. Claro que sí. ¿Qué más pasa respecto de las grasas cuando estamos titulando, por ejemplo, qué hace la insulina a las grasas? Tú ya has dicho ya, la almacena, la deposita, no la utiliza. ¿Y qué hace el hígado? En el hígado, ¿qué le hace la insulina frente a la grasa? Sintetiza los ácidos grasos, ¿no es cierto? Muy bien, Flores. Vamos, ¿quién sigue? De Flores, Choque. Flores de la Cruz. Cintia. Flores de la Cruz. Cintia. Flores de la Cruz. Cintia. Muy bien. Vamos. Si una persona está titulando está titulando insulina porque estaba disminuida la glucosa, ¿esta afirmación es verdadera o falsa? ¿No es cierto? Muy bien. Si está titulando insulina, ¿qué hace a nivel de las proteínas? La insulina. Flores Choque, ¿qué hace a nivel de las proteínas la insulina? Exacto. En presencia de insulina, ¿aumenta o disminuye el catabolismo proteico? En presencia de insulina, ¿aumenta o disminuye el catabolismo proteico? Disminuye o se anula, ¿verdad? Otro efecto que tiene la insulina es que te mejora el transporte de algunos aminoácidos a nivel de ciertas células del cuerpo. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. Muy bien, Flores Choque, ¿no?
¿Flores Choque eres? Sí. Ay, no, Flores de la Cruz, perdón, Flores de la Cruz. Ok, vamos entonces ahora, Guillén Vilcas, ya llamé y no me contestó, Gutiérrez Bonito, Infantes Bellido. Vamos con Infantes. Doctora, Muy bien, Infantes. En una persona que, a ver, vamos. Cuando disminuye la insulina, ¿no es cierto? Ya sea que ha disminuido su producción por las células beta, vamos a hablar así mejor, ¿ya? Que las células beta no están produciendo insulina. ¿Cuál es el efecto fundamental a nivel de las proteínas? no va a haber sintetización de lo que es de las proteínas, por ende va a haber activación de la ¿cómo se le dice esto? Pues lo voy a decir en términos coloquiales. No va a haber sintetización de las, ¿cómo se llama? De las proteínas, por ende estos pacientes van a tender a enflaquecerse, no va a haber va a haber activación de lo que es la lipólisis, lo que es la glucogeolisis, pero todo lo que es destrucción de y por ende el paciente va a llegar a perder su peso y lo que es todo lo que es Lo que aumenta el- fuerte es el catabolismo proteico. Esa es la base, ¿no? Aumenta el catabolismo proteico. Se supone a nivel de las fibras musculares esqueléticas, con énfasis ahí, y a nivel del tejido adiposo. Pero en el tejido adiposo lo que vamos a ver es la lipólisis, ¿verdad? O sea, la destrucción de la grasa. Pero en el tejido muscular lo que vemos es que se va a movilizar los aminoácidos, van a dejar de estar depositados, aumente el catabolismo, o sea, las voy a utilizar como fuente de energía, y el músculo, obviamente, ¿qué características va a presentar? Si me puedes mencionar. Infantes, ¿qué características presentará el músculo? Ya, cuando tenemos deficiencia de insulina, en nuestro músculo va a disminuir lo que es disminuye, a ver, espérate, insulina, ya no va a haber traslación del GLUT4 para utilizar la glucosa, por ende va a aumentar la glucólisis y va a aumentar también la captación captación de proteínas, algo así anotado. Y va a haber inhibición de la Pero gluconeo. tú tienes caída de insulina. ¿Cómo puedes decir va a haber mejor captación de proteínas? No, disminuye captación. Estoy perdido. Ya, disminuye la captación de proteínas, disminuye, por ejemplo, la síntesis proteica y por lo tanto, ¿qué características presentará ese músculo esquelético? Pérdida va a perder su masa muscular, algo así. Exacto. Disminuye el tamaño de la fibra muscular. ¿Con qué nombre técnico se conoce a eso? Atrofia muscular. Atrofia. Muscular. Muy bien. Entonces, para cerrar con infantes, vamos a... También en el músculo lo que va a generar es el aumento de la proteólisis. Se va a generar mayor proteólisis. Exacto, muy bien. Vamos con López Lipaca. Ah, no me contestó. Lapa Taipei. Lapa Taipei. Lapa Taipei. Sí, doctora. Ya, Lapa. Vamos con la última pregunta. ¿Qué sucede cuando una persona está titulando la insulina? ¿Qué le sucede a las grasas?
¿Me puedes decir qué pasa en ese depósito? Se almacena en los como triglicéridos. Muy bien. La almacenamos, ¿no es cierto? La fabricamos, o sea, el hígado va a fabricar mucho ácido graso tras la ingesta de mucho carbohidrato. La pregunta, aquí la pregunta, si tú comieras, por ejemplo, ¿no? Comes mucho carbohidrato, ¿tú puedes generar más ácidos grasos y más triglicéridos? Sí, doctora. Claro que sí. Ahora la otra pregunta. ¿Comes carne de chancho? ¿Generas ácidos grasos? Sí, doctora. No. ¿Por qué no? No, van a ver ustedes en el tratamiento de las personas que están haciendo, por ejemplo, todo se está dando, si ustedes han visto, a nivel de hígado. El órgano más comprometido aquí es el hígado. Y el hígado, cuando tú tienes, por ejemplo, la presencia de insulina, te está ayudando a sintetizar gran cantidad de ácidos grasos. Pero esos ácidos grasos los está sintetizando porque ha ingerido gran cantidad de carbohidratos. Yo les dije eso. Una persona que consume exceso de carbohidrato satura el hígado. Al saturar al hígado, el hígado captó mucha glucosa y la almacenó con la forma de glucógeno y saturó el hepatocito. Pero el hepatocito sigue captando la glucosa. Por lo tanto, va a ir sintetizando a partir de esa glucosa ácidos grasos, las va a empaquetar en triglicéridos y luego con el colesterol, o sea, con la lipoproteína LDL, que es el colesterol malo, la va a transportar al tejido adiposo para almacenarla. Eso hace. Entonces, yo te he preguntado, si una persona, por ejemplo, comiera mucho carbohidrato, ¿cómo iría con ese depósito de triglicéridos? ¿Aumentado o disminuido? Aumentado. ¿Por qué aumentado? Lapa, ¿no? ¿Por qué está aumentado? El hígado, Porque el hígado lo va a convertir en ácidos grasos. Por lo tanto, la teoría de que yo si como mucho carbohidrato no me va a pasar nada con los triglicéridos, falso. El que comas mucho carbohidrato es el determinante incluso de la aparición del hígado graso, y que esto está demostrado por lo que yo les estoy explicando. Porque pobre hígado que recibe mucha glucosa y la transforma en ácidos grasos. ¿Dónde los tengo el ácido graso? En el hígado. Perdón, ¿dónde tengo los ácidos grasos? En el hígado. Por ello, hoy en día, el tratamiento que va, por ejemplo, para el hígado graso, que ustedes también lo pueden ver en bioquímica, en todo esto, está la reducción en la ingesta de este tipo de alimentos ricos en carbohidratos. Por ejemplo, estos jugos enlatados, los pasteles, las galletas, los dulces, todo eso te la tienes que quitar, que lamentablemente los jóvenes la ingieren. Cuando son jóvenes y están en actividad, ya les dije ya, cuanto más actividad haces, así consumas carbohidrato, no vas a tener efectos indeseables. Pero si tú consumes carbohidratos, no haces ejercicios, tienes vida sedentaria, ahí es donde aparecen los efectos indeseables. Muy bien, jóvenes. Con esto he terminado la clase de hoy. No quiero avanzar glucagón. Miren, glucagón es otro rubro bien alto. Pero si avanzo, ahorita ustedes se van a bloquear y no vamos a tener el aprendizaje que quiero lograr con ustedes, ¿no? Después de esto, ya lo que hemos visto, todo esto, ahora viene
el tema del glucagón. Sí se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Para trabajar glucagón los necesito ahora mucho más fijos en insulina, porque recuerdan ustedes cuando hemos visto PTH y calcitonina, igualito es aquí ahora. Todo lo que hace la insulina, el glucagón la hace a la inversa, las revierte, mejor dicho. Si tengo insulina, tengo un efecto por insulina, y si tengo el glucagón, hace el efecto contrario que hace la insulina. Por lo tanto, necesito que fijen bien el tema de insulina para trabajar glucagón, porque aquí, como ustedes van a ver, casi ya está reducido, ¿no es cierto? Y finalmente voy a terminar con somatostatina, que es el que regula, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar ahí. Yo no quisiera perjudicarlos con las clases que estoy haciendo virtual, pero gracias por su comprensión. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando la salud se afecta, tenemos que pensar primero en nosotros. Mil disculpas por ello. Por eso estoy intentando de que se haga lento para no tener de pronto problemas en el problema de ganancia cognitiva de parte de ustedes. ¿Hasta aquí alguna dificultad, jóvenes? ¿Han tenido dificultad? A ver, Infantes, te quiero escuchar. Ulises ha levantado la mano, pero bueno, hace rato creo. Infantes.